Listo. Lo logramos. Hola, Hola, ¿cómo Camila, ¿cómo estás, estás? Vane? ¿Bien Muy vos? bien, muy bien. Bien, muy bien. Por acá, bien, ya anocheció. Karina, les presento a los que estén conectados. Karina es y me corriges por fin, es neuropsicóloga pediátrica. Voy a leer el parrafito que me diste. Autora de 3 libros sobre neurociencia. A mí me encanta este tema. Divulgadora a través de congresos, cursos virtuales y redes sociales. Ha sido asesora del Banco Interamericano del Desarrollo en una campaña nacional para Costa Rica que promovía la salud mental en la infancia y la adolescencia. Esa parte no la sabía, pensé que te quedaba solamente en la parte infantil, pero la adolescencia también es igual de importante. Eh, Karina es de Costa Rica, pero reside en Washington. Y yo me enamoré de la cuenta de Karina por toda la información que nos brindaba. Y yo decía, Karina me habla a mí, Karina me habla a mí a través de todas las vivencias que tengo con mi hijo y entendiendo, y es una de las cosas que al ser mamá y de alguna manera me enteré tarde, por así decir, de el funcionamiento, o sea, que es importante de uno como mamá, como papá, saber cómo es el desarrollo del cerebro de los niños. O sea, los niños no es un cerebro, por así decirlo, chiquito de un adulto en un cuerpo chiquito. No, es un órgano que va cambiando, va desarrollándose y necesita ayuda, por así decirlo. Y para mí es uno de los órganos del cuerpo más importantes, pero fíjate que uno no le da esa importancia, le da importancia a otros órganos del cuerpo eh, con relación al cerebro. Entonces, a mí, desde hace año y pico, pues este tema del desarrollo del cerebro me llama mucho la atención. Y bueno, a través de nuestros libros, a través de las actividades didácticas que ofrecemos, pues buscamos esa estimulación para que ese órgano se desarrolle y crezca. Entonces, yo le contaba ahorita a los seguidores, Karina, y te lo contaba ahorita por WhatsApp de pronto, eh, en marzo mi hijo fue diagnosticado con TDAH, entonces déficit de atención con hiperactividad. Estamos en terapia, con psicología y toda la cuestión, pero cuando yo descubrí tu cuenta yo dije, no, aquí tengo información que me sirve para complementar mucho de lo que hablo con todos los terapeutas. Yo dije, tengo que hablar sobre este tema, no me puedo quedar yo, porque yo sé que no soy la única mamá o papá que puede evidenciar de pronto a tiempo o detectar a tiempo un déficit de atención, ¿sí? Que pueden darse solamente déficit de atención sin el tema de hiperactividad, bueno, más otros trastornos que me imagino que tú conocerás perfectamente. Entonces, hoy, ¿qué queremos hablar? Eh, ¿Qué es la atención? ¿Sí? O qué es el tiempo de concentración. Eh, y lo que te comentaba ahorita, ¿qué es? ¿Cómo le hacemos daño a ese proceso? Porque según lo que entiendo, el tiempo de atención es algo que se va ganando, se va fortaleciendo. Eh, tengo entendido que hay una especie de regla son 5 minutos de atención por cada año cumplido del niño. A ver si No, eso es espera, así. espera, no. Bueno, no, 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 gracias, no. gracias, Pero gracias por explícame la cómo. invitación. Espérame, gracias por la invitación y en Perdón. realidad eso es un gran tema, ¿verdad? El déficit de atención es un gran tema porque más o menos hay un 5% de la población en niños y adolescentes que están diagnosticados. O sea, claramente no sos la única persona que está en eso. ¿Qué edad tiene tu hijo? Eso no, 8, no te 9, pregunté. Nueve. 9 en 10 Ok. días. Ok, entonces es un tema que está sobrevendido, diría yo, que es positivo y es negativo. ¿Por qué es positivo? Bueno, porque es un diagnóstico que se está poniendo sobre la mesa y que nos está llevando a buscar sobre esa información, que está llevando a los docentes a actualizarse y ajustar el currículum académico a eso, pero que por otro lado genera demasiada angustia justamente por esto que estás diciendo. O sea, mi hijo tiene 2 años, 2 por 5, 10, tiene que estar atento 10 minutos. Eso no es Sí. cierto, es una fórmula matemática y los cerebros no son fórmulas matemáticas. Los cerebros todos tienen su individualidad, todos traemos una genética que viene de cierto tipo, una epigenética que es la forma en la que nos hemos desarrollado y de pronto, ¿verdad? Estamos con
un montón de estímulos que hace años no teníamos. Por ejemplo, hoy te digo, hoy existen las pantallas, hace 40 años no teníamos pantallas. La No. atención afecta sin duda alguna, se ve afectada por las pantallas. Entonces, es un tema que está tan vendido, tan explotado a manera positiva y a manera principalmente negativa, que nos genera Sí. muchísima ansiedad. Entonces, lo primero, ¿qué es la atención? ¿Verdad? Ajá. El nombre Sí. ya está mal. Un déficit de atención está mal. Y te voy a decir por qué. La Voy a tomar atención, la atención es una función de las zonas posteriores de nuestro cerebro. Todos tenemos una buena atención, porque la atención nos ayuda a sobrevivir. Cuando yo estoy en el bosque y suena algo por ahí y vuelvo a ver, mi atención va hacia ese objeto porque puede ser un bicho, porque puede ser una situación amenazante. Mi atención y la de un porcentaje importante de los seres humanos, ¿verdad? Menos que tengan un trastorno del desarrollo, un trastorno específico del desarrollo, digamos, que afecte en estas zonas posteriores, digamos, está bien, nos preserva la vida, y esa es la atención. La Ajá. atención, hay algo externo que llama, que atrae nuestra atención. La concentración es de las zonas prefrontales de nuestro cerebro, la parte que está aquí adelante, que se termina de desarrollar entre los 25 y 30 años y que requiere una necesidad, o sea, una actitud de me voy a concentrar en esa tarea. Requiere de madurez. Entonces, no es un déficit de atención, es un déficit de De concentración concentración. lo que tenemos en los niños. Entonces, ya lo primero es un nombre que está completamente equivocado. ¿Qué es lo segundo que sabemos del déficit de atención? Que no sabemos nada. ¿Por qué no sabemos nada? La neurobiología nos viene diciendo que sí, que efectivamente es un trastorno del neurodesarrollo, que el prefrontal es la zona que está afectada, que vemos en los niños que hay como un retraso de 3 años en la maduración, en el grosor del espesor del cerebro, y entonces que en este retraso de 3 años es un retraso en que se van adquiriendo las funciones de manera tardía también, pero Ujú. no se sabe específicamente por qué. Hay estudios que indican que hay un componente genético, pero no son la única causa. Hay estudios que indican que hay alteraciones a nivel de cerebro, pero no hay uno definitivo y unánime que diga cuáles son las alteraciones. Entonces lo que se sabe es que es un diagnóstico clínico, absolutamente clínico. Entonces el niño tiene que cumplir con ciertas características para poder dar un diagnóstico de déficit de atención. Entonces, como sabemos mucho, pero al mismo tiempo no sabemos nada, leemos demasiada información que nos genera un montón de angustia, consideramos que la solución es afuera, o sea, es la medicación y es la única solución, y al final no estamos haciendo un acompañamiento propio de lo que el niño realmente tiene. Entonces, con esto te explico la diferencia entre atención y concentración para que entendamos que del nombre ya empezamos mal. Y Pero está segundo, buenísimo. que tiene que ver con un trastorno del neurodesarrollo, o sea, del desarrollo del cerebro, que es de una forma tardía, que se ha hablado de un aproximado de 3 años en este tardío, digamos, en el desarrollo, de adquisición de ciertas funciones. Pregunta, y corrígeme. Tú ahorita decías niños. ¿Estás hablando de varones o independientemente niños? Niños y niñas. Perfecto. Y dentro de lo que tú sabes, se sabe la causa, porque esa es una de las cosas. No hay una causa definida de por qué se genera eso. A ver, Existe. se han visto estudios que hay componentes genéticos importantes como para todo, ¿verdad? O sea, la genética juega un papel importantísimo. Pero lo que nos viene a decir la evidencia es que la epigenética hace una diferencia. ¿Qué es la epigenética? Los estímulos, el acompañamiento, el estilo de vida, los hábitos que tenga este niño desde el momento en que nace hasta en el momento en que se va desarrollando todo su cerebro. O sea, que la genética es importante, pero que la epigenética de una u otra forma sabemos ya que determina si hay ciertas enfermedades, trastornos o Ujú. situaciones que se desencadenan o no. Entonces aquí yo siempre pongo el ejemplo de una pistola cargada. La genética define si el niño tiene esa pistola cargada, o sea, si el déficit de atención viene en la genética. Ahora, que se dispare esa pistola
en la mayoría de los casos depende de la epigenética. Entonces, por ahí la evidencia está saltando, pero tampoco hay nada concluyente. Sin embargo, a mi criterio, y creería que al criterio de un montón de personas que consideran que el cerebro es un órgano en desarrollo, que el cerebro es el órgano más importante, que regula la función de todo el resto de los órganos, consideraríamos que no se desarrolla, o sea, que no se determina únicamente por si mamá o papá lo tienen. Tienen que haber Ujú. otros componentes que sea una variable ahí, ¿verdad? El entorno social en el que, No solo digamos, social, el entorno en general. la casa, el La hogar, por así casa, la decirlo. escuela, o sea, todo, ¿verdad? Desde lo que come, desde cómo duerme, de la actividad física, de la escuela, desde el tipo docente que tiene, desde el acompañamiento que se le hace, un montón de componentes que hacen la epigenética. Ok, wow, maravilloso, me encanta. No, buenísimo. Eh, yo he leído, dentro de todo lo que hemos leído hoy y lo que hemos hablado, yo quería como compartirle a las mamás y papás que se conecten y es, ¿qué son esas cosas que contribuyen a que mejore esa condición? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros desde la casa? ¿Y qué son esas cosas que hacemos hoy por hoy en casa que contribuyen a que eso se incremente o que no mejore, pues, por decir Ok, así? O sea, que, sí, o sea, como por decirte, un niño, que es lo que me recomienda, un niño con TDAH o con déficit de atención o con déficit de concentración, sí o sí, y que es algo que para mí todos los niños lo necesitan, necesita actividad física. Entonces, por decir, eso es algo que independientemente, todos los niños lo necesitan, pero un niño con TDAH o con déficit de concentración, sí o sí no puede faltarle la actividad física en el día. Entonces, bien. ¿qué son esas cositas que ayudan? Bien, yo creo que primero tenemos que entender o posicionarnos un poco en el lugar de un niño con TDAH, digamos, para entender por qué necesita otras cosas. Entonces, por ejemplo, si nosotros en este momento, qué sé yo, nos sentamos en la clase y en una clase de algo, nos metemos a clases de francés y entonces la profesora llega con una suéter que nos parece espectacular. Estamos pensando en la cena que se nos olvidó hacerle al hijo. Suena por ahí la ambulancia de fondo. De pronto entra a la clase un hombre guapísimo que volvemos a ver y decimos, epa, este también va a hacer clases de francés. Y de pronto la de atrás está haciendo así con el lapicero porque de pronto, no sé, está un poco ansiosa. Entonces, todo eso en nuestro cerebro lo empieza a filtrar y dice, bueno, listo, no hice la cena, el esposo resolverá, el hombre guapo está ahí, pero bueno, tiene anillo casado, no lo vamos a volver a ver, la profesora tiene una suéter lindísima, al final tal vez le pregunto, y la de atrás, bueno, me tiene un poco loca, pero me voy a enfocar en la Sí. profesora porque yo quiero aprender francés. Eso hacemos todo en la vida, con todo, porque constantemente tenemos un montón de estímulos. Entonces, los niños con TDAH, los adultos también, no pueden filtrar porque todo es igual de importante. La suéter linda, el hombre guapo, la mujer atrás moviéndose, la comida que nos hicimos, todo es igual de importante. Y a pesar de que tenemos en nuestra cabeza la importancia de poner atención al francés, hay tanta información importante que no podemos filtrarla. Y entonces nos lleva a no poner atención o no parar de movernos o que al final nos preguntan qué hablar. Bueno, no me acuerdo de Gemma Pell y hasta ahí llegué porque del resto no aprendí más. Entonces, si ya sabemos que el cerebro está en desarrollo hasta los 25 o 30 años, si ya sabemos que el desarrollo de un niño con déficit de atención viene con 3 años de retraso. O sea que si más o menos a los 8 o 9 años, en teoría, todos se pueden quedar tranquilos por 30 minutos en una clase, este niño va a tener menos capacidad de lograr eso porque va a tener 3 años de retraso en la adquisición de esas habilidades. No significa que no las va a conseguir, significa que los va a desarrollar más lento. Entonces ya sabemos también que su prefrontal, si no se va a terminar de desarrollar a los 25 o 30 años, posiblemente vamos a necesitar hasta los 33, 35. Pero Ujú, ya sabemos que nosotros adultos tenemos que ser su prefrontal porque necesitan ujú, ayuda. La medicación no es el prefrontal. Adultos tenemos que ujú. hacer ese prefrontal. Entonces, dejando de lado lo que es el déficit de atención y entendiendo un poco lo que nos ha dicho la evidencia científica, es que, por ejemplo, cuando dormimos, se conectan dos zonas de nuestro cerebro, que es el prefrontal y la amígdala.
La zona de las emociones y el prefrontal, que es planificar, anticipar, organizar, se conectan. Por eso es que cuando no dormimos al día siguiente estamos más irritables, más de mal humor, entre otras cosas. No podemos recordar más información, lo que fuera. Entonces, si ya sabemos que a todos los seres humanos dormir nos hace eso, un niño con déficit de atención que no duerme va a tener peor capacidad Pero, de poner atención, de controlar sus impulsos, de regular sus emociones. Si ya sabemos que cualquier ser humano tiene ansiedad, depresión o lo que sea que le pase, o tal vez no tiene nada, tiene estrés, pero dicen que el deporte es el kit de primeros auxilios para cualquier cosa, porque con solo 20 minutos de salir y oxigenarme, con solo 20 minutos, ya empieza todo mi cerebro a conectarse y el prefrontal es la zona que más se oxigena cuando hacemos actividad física. El sedentarismo nos afecta a todos, pero principalmente a los niños con déficit de atención, porque necesitan oxigenación en las zonas prefrontales de su cerebro. Si ya sabemos, por ejemplo, que hay una conexión directa entre lo que comemos y cómo pensamos, o sea, yo en este momento me como un queque de chocolate y más o menos 20-25 minutos después voy a tener una subida importante de mi glicemia y voy a tener, ¿verdad? Una euforia y después va a bajar y eso afecta mi atención, porque entre sube voy a estar muy atento, pero entre baja ya me voy a ir decayendo, ya no voy a poner sí, atención. Si yo le doy a mis hijos de comer cosas altas en azúcar, su atención se va a ver afectada y en un sub y bajas por lo que le estoy dando de comer. Entonces, ¿con qué estoy mandando a mis hijos en la mañana a la escuela? Con un cereal que a los 20-25 minutos ya no va a poner atención y la glicemia se lo va a impedir, o con una comida nutritiva que le permita poner atención por un periodo de tiempo más largo. Por ejemplo, que sabemos también que los primeros años de vida se desarrolla el sistema sensorial. No es casual que los niños necesitan moverse, necesitan jugar con hamacas, con sub y bajas, necesitan escalar, necesitan agarrarse a los pasamanos, porque eso les ayuda con todo el sistema. Y ya no lo hacemos porque ya los parques no existen. Entonces los niños buscan esta información sensorial a través de saltar en los colchones, saltar en el sofá, moverse. Y tenemos a padres que es quédate quieto, quédate fíjate tranquilo, que come, hace. Y entonces ¿cómo está desarrollando este niño su sistema sensorial? Si un niño ya viene con una predisposición genética, un déficit de atención, y lo estoy bloqueando constantemente en su desarrollo sensorial, voy a tener posiblemente una dificultad sensorial. Entonces el chiquito que se come los lápices, que no para de moverse, que molesta así, que la profesora dice es que no se queda quieto, es que rompe todo, es que se come la camisa, es que... Entonces, claramente, digamos, no estamos dándole al cerebro lo que necesita para que funcione como tiene que funcionar. Y de pronto, hablamos de las pantallas, ¿verdad? Entonces, volviendo al principio que te digo, la atención es de afuera hacia adentro, ¿verdad? Algo es que externo llama mi atención. Las pantallas nos hacen poner atención, porque un estímulo externo que tiene luz, movimiento, sonido, atrae mi atención y yo me quedo así embobado. Yo no estoy concentrado, yo no estoy haciendo un trabajo interno de mis zonas prefrontales para estar concentrado. Es algo externo. Y al ser algo externo, no estoy trabajando la concentración, que hay que trabajarla, porque es un músculo, pongámoslo así, que hay que generar conexiones neuronales en esta parte de nuestro cerebro para que el niño pueda poner atención. Entonces, correcto. y concentrarse. Entonces, ve qué interesante, como de alguna forma es muy fácil decir, no, es que todo el mundo tiene déficit de atención, es que la pastillita le hace muy bien, pero estamos dando una pomada para hoy que va a ser un gran problema para mañana. Y no estamos ayudando a nuestros hijos porque la medicación no se recomienda para toda la vida, no es la única solución, no le estamos dando una solución a nuestro hijo real para que tenga herramientas reales para el resto de su vida. Y estamos tratando de tapar el sol con un dedo cuando lo que tenemos que cambiar es todo lo que hacemos en casa. Es Más correcto. la medicación, no estoy diciendo que sea mala, pero no es la solución. Es un tratamiento integral. O sea, no es que simplemente me tomé la pastilla y ya tengo lucidez, ya aprendí. Porque lo que he entendido, por lo menos en el caso de mi hijo, él no está medicado, todo es a punta de terapia, paciencia, repite, ejercicio, hágale, ¿sí? Eh, lo que he entendido es que como que dice, bueno, listo, ¿en dónde el niño necesitaría tener esa lucidez? Cuando va al colegio. Entonces, lo que he entendido, porque no hemos entrado en esa etapa y aspiro que no, eh, dado su evolución, se le da la pastilla para que adquiera los conocimientos. Pero suponte, en el caso, por ejemplo, en el caso de nosotros, yo tengo problemas por eso, porque
pierde la concentración, o sea, se distrae porque pasó la mariposita y ya. Sí, entonces tiene que ser una actividad muy atractiva, muy emocionante, muy retadora en el caso de él, para que él la finalice. ¿Sí? Claro, pero es que ahí el primer error es se le da la pastilla para que desarrolle la función. No, se le da la pastilla para que en este retraso de 3 años de maduración, su cerebro pueda ir produciendo la química necesaria para que el niño mantenga periodos de tiempo más largos. Pero en ausencia de la pastilla no estoy generando esas conexiones neuronales. Entonces yo necesito terapia para que el Terapia. niño aprenda habilidades, para que aprenda herramientas, para que en su vida se dé cuenta que cuando está en la oficina con el jefe y está en una reunión sumamente aburrida, él tenga herramientas para poner atención, para concentrarse o para que en la vida tenga herramientas para lograr llegar a tiempo a los lugares, para que tenga herramientas para estudiar, para planificar, para organizar, para anticipar y para las otras partes que no estamos mencionando, porque todo esto son funciones ejecutivas. Sí. Digamos, más ejecutivas, pero digamos, hablemos de las emocionales. Los niños con déficit de atención normalmente son impulsivos en sus emociones, se desregulan emocional fácilmente y eso tiene que ver con el desarrollo. Entonces, necesitan herramientas para que cuando sean grandes no busquen las drogas para controlar sus emociones, para que cuando sean grandes no tengan problemas de pareja por impulsividad, por de pronto agresividad, por no controlar sus emociones, sus impulsos, digamos, con otras personas, para que no los despidan del trabajo, para que, ¿verdad? Lo normalmente que uno ve es que los niños que no canalizan esto terminan en drogas o son niños que de pronto terminan en conflictos con otros, o en conflictos, digamos, delincuentes o cosas donde uno dice, llegaron hasta ahí porque no supieron canalizar ese retraso en el desarrollo que tenía que ver con controlar impulsos, regular Sí. emociones, canalizar emociones. Entonces, la terapia es fundamental porque la pastillita no te va a enseñar esto. No te va a Y enseñar. cuando sean grandes, la pastillita menos que ayuda para eso, porque ya necesitan herramientas y si la terapia no se las da, no las van a tener. Así es. En eso estamos en este momento casualmente, en el tema, y es en el tema de conducta, y que este año y medio de escuela virtual en casa, donde, y creería que la mayoría de las casas, era un adulto y un niño, la socialización con otros niños no existió. Entonces, por así decir, como me dijo un día, mi hijo, se me olvidó hacer amigos. Ya no sé hacer amigos. ¿Sí? Entonces él decía, ¿y ahora cómo hago yo para socializar? A él, por decir así, se le olvidó ese proceso y ahorita estamos viviendo él, eh, o sea, la impulsividad le juega a cualquiera y entonces está chocando mucho porque perdió práctica con lo que venía haciendo y ahorita le cuesta trabajo. ¿Sí? Entonces ese punto es súper importante, más que el tema de aprendizaje que ya yo le dije, por ejemplo, a la profesora y a nuestra terapeuta. En este momento es más importante el tema de conducta para mí. Aprenderá en algún momento las tablas de multiplicación, aprenderá en algún momento a sumar y restar, pero el tema de que yo tenga conflicto con otra persona, es más, hasta con nosotros, es más importante, pesa más, porque entonces cuando salga a la calle, ¿qué? Va a Claro, lo ser un que niño pasa es que solo. también estás hablando de una etapa, o sea, no es que se le olvidó socializar, pero la realidad es que la pandemia afectó más fuertemente a adolescentes y a niños con déficit de atención. ¿Por qué? Porque el fuerte de ellos no es lo académico, lo fuerte No. de ellos es lo social. Y entonces les Sí. quitamos la parte social y la parte social es ese colchón que los sostiene. Es ese Acá colchón que está mi los... hombre. ¿Quieres saludarme, no? ¿Mm? Ahora quiere estar contigo. ¿Quieres estar conmigo? ¿Sí? Bueno, venga, sentado acá. A ver, ¿Quieres y hacerle entonces una pregunta? Ella se llama Karina. ¿Quieres hacerle una pregunta? Sí. Ella, no sé. ¿No? ¿Te da pena? Bueno, ¿me acompañas en silencio? ¿Sí? Listo. Bueno, Aunque no bien, lo voy bueno. y entonces, en general, cuando uno piensa en la parte social, digamos, se han visto muy afectados porque primero hemos confundido socializar con virtualidad. Entonces, de pronto los padres dicen, ¿por qué? Bueno, es que yo lo permito jugar todos los videojuegos porque si no, no puede socializar. Eso no es socializar. Estamos muy equivocados si pensamos que eso es socializar. Que no se siente incluido. Hay muchas cosas en la vida en que los niños no van a ser incluidos. Nosotros elegimos a qué batalla vamos a disparar. Y por otro lado, es importantísimo comprender que los niños
con este diagnóstico o en adolescentes, digamos, la parte social fue lo primero que les quitamos. Y al quitarles esa parte, entonces lo dejamos sin nada, lo dejamos al vacío, porque solo es académico y académico y académico. Entonces, es muy atinado lo que decís, o sea, la parte cognitiva eventualmente la va a lograr, porque una de las cosas que dije al principio es, hay 3 años de retraso en el desarrollo, pero no significa que no las vaya a lograr, significa que con el docente apropiado, con el acompañamiento apropiado y con los padres apropiados, él va a lograr esos hitos. El tema es priorizar. Entonces, estamos hablando de unos 8, 9, 10 años donde la parte social empieza a tomar una importancia significativa porque está entrando en la adolescencia. Entonces, ¿qué es importante? Que aprenda a socializar, que aprenda a lidiar con un conflicto, que aprenda a reconocer sus emociones internas, a identificar cuál es esa emoción, a responder adecuadamente a esta emoción, que aprenda a identificar también de, bueno, si sutanito y menganito están haciendo tal cosa y yo quiero ser parte de tal cosa, ¿me va a hacer bien o me va a hacer mal? ¿Verdad? Si estamos hablando de probar alguna droga, de hacer alguna situación riesgosa, porque en la adolescencia es propio que quieran hacer eso. Entonces, depende de la edad a la que estamos hablando, vamos a priorizar en una cosa u otra. Si me decís un niño de 7 años que le acaban de diagnosticar déficit de atención, 6, 7 años, entonces te diría, bueno, enfócate en las funciones ejecutivas, más de orden, planificar, organizar, flexibilizar su conducta, porque eso le va a dar herramientas para que académicamente vaya solucionando. Y la parte emocional, apóyala, pero que no sea la prioridad. Pero conforme van pasando, la parte emocional va a ir tomando mayor importancia porque las ejecutivas de una u otra forma, digamos, se las vamos a ir enseñando sin priorizar en esas, porque estamos hablando de la adolescencia. Pero entonces, en este caso, tenemos que tener mucha información de qué es lo que tiene nuestro hijo, por qué le estamos dando la medicación, qué cambios tenemos que hacer en casa, qué está trabajando la terapeuta, qué podemos apoyar nosotros en casa, porque al final, con ir a una sesión de terapia a la semana y con una pastilla, no tenemos la solución. Insisto, la casa, el día a día, nosotros hacemos esa solución en que esa pastilla y esa terapia den resultado. Así es. Eso es un trabajo diario desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Y es constante y nada, y no tiene fin en realidad. Tú mencionabas el tema del colegio y es algo que una típica pregunta de todos los papás y es a qué colegio lo meto a estudiar. ¿Cuál pudiera ser el colegio ideal o la metodología escolar ideal para un niño con déficit de atención? De Eso es concentración. sí, es una pregunta difícil porque, bueno, mira, yo te puedo hablar de metodologías, pero la realidad es que la mayoría de las personas no pueden pagar escuelas con metodologías específicas, ¿verdad? O sea, Se llama Karina. ¿Quieres hacerle una pregunta? Ella, no sé. ¿No? ¿Te da pena? Bueno, ¿me acompañas en silencio? ¿Sí? Listo. Bueno, bien. bueno. Y entonces, en general, cuando uno piensa en la parte social, digamos, se han visto muy afectados porque primero hemos confundido socializar con virtualidad. Entonces, de pronto los padres dicen, ¿por qué? Bueno, es que yo lo permito jugar todos los videojuegos porque si no, no puede socializar. Eso no es socializar. Estamos muy equivocados si pensamos que eso es socializar. Que no se siente incluido. Hay muchas cosas en la vida en que los niños no van a ser incluidos. Nosotros elegimos a qué batalla vamos a disparar. Y por otro lado, es importantísimo comprender que los niños con este diagnóstico o en adolescentes, digamos, la parte social fue lo primero que les quitamos. Y al quitarles esa parte, entonces lo dejamos sin nada, lo dejamos al vacío, porque solo es académico y académico y académico. Entonces, es muy atinado lo que decís, o sea, la parte cognitiva eventualmente la va a lograr, porque una de las cosas que dije al principio es, hay 3 años de retraso en el desarrollo, pero no significa que no las vaya a lograr, significa que con el docente apropiado, con el acompañamiento apropiado y con los padres apropiados, él va a lograr esos hitos. El tema es priorizar. Entonces, estamos hablando de unos 8, 9, 10 años donde la parte social empieza a tomar una importancia significativa porque está entrando en la adolescencia. Entonces, ¿qué es importante? Que aprenda a socializar, que aprenda a lidiar con un conflicto, que aprenda a reconocer sus emociones internas, a identificar cuál es esa emoción, a responder adecuadamente a esta emoción, que aprenda a identificar también de, bueno, si sutanito y menganito están haciendo tal cosa y yo quiero ser parte de tal cosa, ¿me va a hacer bien o me va a hacer mal? ¿Verdad? Si estamos hablando de probar alguna droga, de hacer alguna situación riesgosa, porque en la adolescencia es propio que quieran hacer eso. Entonces, depende de la edad a la que estamos hablando,
vamos a priorizar en una cosa u otra. Si me decís un niño de 7 años que le acaban de diagnosticar déficit de atención, 6, 7 años, entonces te diría, bueno, enfócate en las funciones ejecutivas, más de orden, planificar, organizar, flexibilizar su conducta, porque eso le va a dar herramientas para que académicamente vaya solucionando. Y la parte emocional, apoyala, pero que no sea la prioridad. Pero conforme van pasando, la parte emocional va a ir tomando mayor importancia porque las ejecutivas de una u otra forma, digamos, se las vamos a ir enseñando sin priorizar en esas, porque estamos hablando de la adolescencia. Pero entonces en este caso, tenemos que tener mucha información de qué es lo que tiene nuestro hijo, por qué le estamos dando la medicación, qué cambios tenemos que hacer en casa, qué está trabajando la terapeuta, qué podemos apoyar nosotros en casa, porque al final, con ir a una sesión de terapia a la semana y con una pastilla, no tenemos la solución. Insisto, la casa, el día a día, nosotros hacemos esa solución en que esa pastilla y esa terapia den resultado. Así es. Eso es un trabajo diario desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Y es constante y nada, y no tiene fin en realidad. Tú mencionabas el tema del colegio y es algo que, una típica pregunta de todos los papás y es, a qué colegio lo meto a estudiar? ¿Cuál pudiera ser el colegio ideal o la metodología escolar ideal para un niño con déficit de atención, de Eso es concentración? una, sí, es una pregunta difícil porque, bueno, mira, yo te puedo hablar de metodologías, pero la realidad es que la mayoría de las personas no pueden pagar escuelas con metodologías específicas, ¿verdad? O sea, la mayoría de los niños o van a escuelas públicas o van a escuelas que los papás hacen un gran esfuerzo, pero es la mejor escuela del lugar. Entonces, no me gusta hablar de metodologías, me gusta hablar de personas. Entonces, tenemos que llegar a una escuela donde sepamos que hay un docente que por lo menos se entera de la situación que tiene mi hijo, me da un acompañamiento, aunque sea uno, no estoy pidiendo todos, aunque sea uno hace la diferencia. Lo que se ha visto, ¿verdad? Es que un adulto que sea empático, que tenga comprensión y que quiera ayudar, hace la diferencia en estos niños porque ya ellos se sienten comprendidos. Entonces, una escuela que hagan adecuaciones curriculares, o sea, que decida hacer cambios acorde a las necesidades que tenga nuestro hijo sin que sea muy evidente como para que no se sienta de alguna u otra forma marginado. Una escuela que tenga conocimiento sobre lo que está pasando y que si hay que medicarlo en la mañana y a mediodía se encarguen de que reciba la medicación a la hora que haya que hacerlo. Y una escuela con la que tengamos comunicación, ¿verdad? Que podamos comunicar lo que está pasando, los cambios que hay que hacer, lo que sugieren, o sea, una escuela abierta en todos esos términos. Porque de pronto yo te puedo decir, bueno, genial, pero tiene que ser una escuela que haga actividad física. Bueno, pero tal vez son escuelas que hacen solo 2 días a la semana actividad física y el resto lo tienes que hacer en casa. Entonces, son escuelas que de una u otra forma, digamos, abran el abanico de posibilidades, hagan las adecuaciones necesarias y que tengamos un adulto con el que tengamos una comunicación que sea empático y que nuestro hijo de una u otra forma se sienta acompañado. Y se sienta cómodo y se sienta tranquilo. Y, bueno, eso es Entendido, que algo. se sienta Sí, entendido. sí. En resumen, tiene que ser un colegio flexible y que entienda y que, lo que tú decías, que tenga esa empatía y que, listo, se le exija hasta donde sepamos que el niño puede dar. Y bueno, por ejemplo, en el caso del colegio de mi hijo, allá no hay ni primer lugar, ni segundo lugar, ni nada. Allá cada uno va a su ritmo. Si yo voy atrasado por X y motivo. Y así pueden ir otros más adelantados. Entonces, listo, pudiéramos decir que un colegio que sea flexible, que sea empático y que encuentre un docente que sea como su compañero, por llamarlo así. Sí, que sea, que sea empático, ¿verdad? O sea, estos niños necesitan que los comprendan, ¿verdad? Porque Sí. de una u otra forma los etiquetamos muy fácil. Uy, qué fastidioso, es que no te quedas quieto, es que no puedes atención, tengo que decir las cosas 28 veces. ¿Cómo es posible que todo el mundo trajo las cosas y vos no las trajiste? ¿Pero por qué estás así de impulsivo? ¿Pero por qué gritas así? Entonces, un adulto que diga, yo entiendo, o sea, yo sé lo que estás pasando, yo sé que te cuesta, vamos a hacer esto para que en tal momento puedas poner atención, o te voy a ayudar con esto para que hagas un resumen de tal forma, o en los momentos en los que te sientas muy ansioso puedes hacer una u otra cosa. Entonces es un adulto que genera una empatía, una conexión, una comprensión que ayuda al niño en ese ámbito, porque después el otro adulto tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Los padres. Sí, y esa es la otra posición que uno
y es lo que yo llamo como mi nivel de expectativa. Yo puedo tener, y fue uno de los choques que tuvimos con Escuela Virtual, y es, para mí estudiar era prestarle atención a la persona que estaba en la pantalla y prácticamente yo absorbía el conocimiento y yo digo, pues mi hijo también lo puede hacer, es fácil. Claro, el choque fue, no, este hombre aprendió a manejar Zoom mejor que yo, de pronto cogía la silicona líquida y se ponía a hacer telarañas, decía, no, es que esto es muy aburrido, o de pronto lo veía literalmente saltando enfrente de la pantalla mientras estaban explicando X tema, y yo era, mi amor, no estás prestando atención. Sí estoy prestando atención, mamá, espérate. Y preciso lo llamaban, Manuel, dime cuánto, qué era de lo que estábamos hablando. Ah, fácil, era tal cosa, porque tal cosa y yo. Dios mío. O sea, como yo tenía pensado que aprende, no, así no aprende mi hijo. Entonces, hacer ese, como borrar, desaprender y decir, ok, ¿cómo es que a ti sí te gusta aprender? Ah, de pie, ah, moviéndome, ah, saltando. Los recesos, por ejemplo, y eso es una de las cosas que hemos hablado mucho con el colegio y que lo hacíamos, la dinámica en la escuela virtual, porque él comenzaba desde las 7, 7 y media de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde frente a una pantalla. Y era eso, los recesos. Cada 15, 20 minutos, nada, levántate, corre de aquí para allá, de aquí para allá, 50 veces, las veces que sientas necesario, hasta que te sientes otra vez como, bueno, listo, ahora sí puedo retomar la actividad. Entonces, ahí sí es muy importante que también en el colegio entiendan que el niño va a llegar a un punto en que se satura y dice, pues ya no puedo más, es como uno, bueno, ya estoy cansado, ya necesito mirar hacia allá, caminar, tomarme un cafecito, regreso. Sí, yo Sí, creo que también te estás, o sea, estás hablando de algo que todas las escuelas en este momento, o sea, la docencia en general, el sistema educativo a nivel general que uno ve en América en general, está obsoleto, ¿verdad? Es muy magistral, es aburrido, o sea, se sí, están dando cuenta que hay que llevar un poco de neurociencia a las aulas y entender un poco cómo funcionan los cerebros de los niños para comprender cómo es la forma de aprender. Y bueno, la mayoría de los niños hoy se sabe que aprenden mejor a través del movimiento, que aprenden mejor haciendo algo que se llama brain breaks, ¿verdad? Que es haciendo cortes, que aprenden mejor en contacto o en exposición con la naturaleza, que con la aprenden mejor naturaleza. en participación o en colaboración, digamos, o ayudando o educando a otros, ¿verdad? A otro. Que solamente de manera magistral. O sea, eso es algo Sí, que lo tienen que hacer en general, digamos, en todas las escuelas. Entonces ya esto no entonces, es solo para un niño con déficit de atención, esto es a nivel para general. todos. La tristeza es que los que lo piden más a gritos son los niños con déficit de atención más allá de lo que está pasando. Entonces, sin duda alguna, digamos, tiene que ser una escuela que tenga conocimiento del desarrollo del cerebro, y que entienda cuáles son las necesidades de ese niño, porque además no todos los niños con déficit de atención son iguales, ¿verdad? Hay unos que tienen hiperactividad y otros que no. Hay niños que tienen unas funciones ejecutivas más desarrolladas que otros, hay unos que la parte emocional está mejor que otros. Entonces, en este lugar, ¿verdad? De esta forma, digamos, nos podemos asegurar que es una atención individualizada, que al fin y al cabo eso es lo que deben de ofrecer las escuelas, una atención individualizada, porque los niños todos son diferentes y no podemos aprender todos como el ganado, ¿verdad? O sea, Así todos los es, cerebros son diferentes y todos aprenden diferentes y eso es parte de conseguir un buen docente, conseguir una buena escuela y un poquito de apelar por los derechos de nuestros hijos. así es, así es. Actualizarse, documentarse, nada, actualizarse mediante capacitación, sí, sí es importante y ha sido una experiencia bastante estresante, preocupante y una de las preguntas que yo me hacía y que bueno, ya estoy un poquito más calmada al respecto y es, ¿va a ser un adulto funcional? Sí, o sea, pues yo decía, bueno, o sea, llegó un momento donde prácticamente yo era su policía, o sea, yo tenía que estar al lado para que él caminara en el Vos lugar. eras su prefrontal, pero eso es lo que tenemos que ser. Eso tiene que Sí, ser, o sea, eso está mal visto, pero así tiene que ser. Cuando comprendemos que el adulto tiene que ser el prefrontal por los años en que el niño lo necesite, entendemos que estamos haciendo el acompañamiento que el niño necesita. ¿y en qué momento sé yo cuando ya no lo necesita? Yo Porque creo que vuelvo yo con mi expectativa, ¿no? De que, bueno, en algún momento él tiene que comenzar a trabajar, o más que trabajar, es a adoptar costumbres o los hábitos de, bueno, me voy a poner
como decía, me voy a concentrar en trabajar esto, voy a hacer el esfuerzo y voy a trabajar en esta materia, voy a hacer la suma, Es que yo ¿sí? creo que ahí tiene que ver con varios componentes. Primero, tiempo, porque requiere de maduración del cerebro. Entonces, tenés que dar tiempo para que el cerebro madure. Lo segundo que necesitas es comunicación con la terapeuta, porque la Ujú, terapeuta es la que te va a decir, estamos trabajando específicamente estas funciones. Entonces, ujú. esto es lo que podemos ir esperando de estas funciones. Y lo tercero que tenés que hacer es en este acompañamiento ir brindándole vos herramientas, ¿verdad? O sea, herramientas para las carencias que vos veas que él necesita más allá de vos recordándote, ayudarle a recordar. Por ejemplo, si siempre se le olvida el bulto con las cosas con las que tiene que salir, la mochila con lo que sea, entonces le puedes hacer como un pictograma y le pones mochila, lápiz, Sí, ta, ta, se lo pegas y entonces en sí, vez de decirle, mete ta, 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 le decís, anda, mira lo que tengo en el cuarto. Entonces, eso son sí. ayudas pequeñas Aquí que uno estamos. va, bueno, son ayudas que uno va elaborando. Sí. Ahora, la medicación la define un psiquiatra, si es necesaria o Ujú. no. Y para definir eso, primero que todo, el niño debería tener más de 6 años y segundo, tiene que haber una evaluación neuropsicológica, neuropediátrica exhaustiva, donde se midan las distintas funciones para ver si es necesario. Muchas veces los padres por temor a la medicación, entonces lo Ujú. que hacen es que hacen mucha terapia y van perdiendo, digo yo, vida en el interín, ¿verdad? Porque Sí, muchas veces, ¿verdad? Como que es muy desgastante y entonces sí. va afectando la parte emocional del niño. ¿Por qué? Porque entonces mamá está poniendo todo su esfuerzo, yo estoy yendo a terapia, hago todo mi esfuerzo, estoy intentando y no lo estoy logrando. Y al no lograrlo afecta la parte emocional. Entonces no soy Sí, capaz, soy bruto, tengo una u otra cosa. Y tampoco sí. queremos llegar ahí. Entonces, La autoestima. claro, entonces a veces la medicación es una muy buena opción cuando ya consideramos después de un tiempo corto que no está dando la respuesta que nosotros queremos que dé. Y es una muy buena opción porque le va a ayudar a corto tiempo a incorporar mejor esas herramientas que está teniendo en terapia y en casa para después no necesitar de la medicación para él ponerlas en práctica solo. Ahora, ¿que todo esto es la solución? No, vuelvo con lo otro. ¿Qué Eso es le como una estamos prueba. dando de, claro, qué le estamos dando de comer a nuestro hijo? ¿Qué hay en casa? ¿Cuánto Ujú, ultraprocesado hay? ¿Cuánto azúcar hay? ¿Qué es lo que tenemos para opción de nuestros hijos? Por ejemplo, hay evidencia que nos habla de que la carencia de magnesio, el magnesio es algo que ujú. absorbíamos algo con naturalidad, digamos, de los alimentos, pero sin embargo ahora las tierras están muy contaminadas y entonces los alimentos no tienen el suficiente magnesio, entonces la carencia de magnesio afecta la atención de los adultos y de los niños. Entonces, a veces hay doctores que trabajan una medicina funcional que recomiendan magnesio. El omega 3 es el Sí. combustible del cerebro. Está consumiendo suficiente omega 3 animal y vegetal. ¿A dónde nos estamos enfocando con el omega 3? ¿Cuánto está durmiendo el niño? ¿Cuántos años tiene? ¿A qué hora se va a dormir? Está Ujú, durmiendo la cantidad y calidad de tiempo que necesita. ¿Cuántas pantallas está viendo? ¿Qué tipo de contenido está viendo en esas pantallas? ¿Está viendo videojuegos? Y lo que está haciendo es ujú, activando el sistema dopaminérgico, que lo que va a hacer es afectarle su atención, o está viendo documentales, o lo que está haciendo el película. ¿Qué está viendo? Porque eso va a ujú, afectar el desarrollo de la concentración de su cerebro. Entonces, si te das cuenta, digamos, es un trabajo interdisciplinario entiendo. que Ujú. requiere que nosotros, siendo ese prefrontal, tomemos las decisiones de cómo queremos manejar esto y que hagamos cambios. ¿Qué es fácil? No. Pero ¿quién nos dijo que No. la crianza es fácil? Yo tengo aquí 3 chiquitos menores de 6 años y todos los días digo, ¿qué es esto? O sea, y si tuviera un déficit de atención, uno repite, o sea, no es una cosa u otra, es la edad, es el diagnóstico que tienen, es la Es todo. conflictiva familiar, o sea, nadie nos dijo que esto era fácil y entonces hay que hacer cambios si queremos ver en nuestros hijos esa funcionalidad en la adultez que queremos, porque las cosas no, Ujú. porque los seres humanos no se construyen con una varita mágica, no se hacen así, requieren de tiempo, paciencia, constancia, buenos hábitos, y un acompañamiento. Y al final el déficit de atención es esto mismo. Es la suma de todos los factores que contribuyen. No es que si hago un solo cambio, puedo ver un efecto, pero nada, si no hago las otras modificaciones, no contribuye a que eso, a que el cerebro se desarrolle y que le cojamos gabela a esos 3 años de retraso, por llamarlo así. Exacto, exacto. Y atención a algo que
Vani, que digamos, no le he dado suficiente énfasis, pero cada vez hay más investigación y cada vez lo tenemos más sobre la mesa y son los videojuegos. O sea, hoy No, sabemos, ya te lo iba a preguntar porque bueno, literal, una de las razones, o sea, aquí ya entramos a presencialidad desde abril más o menos, tuvimos un pico nuevamente, nos recogimos y en julio yo dije, se va para su presencialidad y se va. Con el temor del mundo yo dije, no le va a pasar nada. Y es que era eso, la virtualidad la tomaron de como si los niños fueran universitarios y se conectan y, ay, sí, voy a ver a la profesora de ciencias, sí, voy a estar súper atento y voy a prestarle atención a todo y voy a coger las ideas en el aire. Sí, entonces, claro, las profesoras tampoco estaban preparadas para todo esto y ellas dijeron simplemente, pues yo digo lo mismo que digo en presencialidad, pero lo digo a través de una pantalla. Yo dije, esto no es para mi hijo, nos está generando es más, o nos está quitando tranquilidad más de lo que nos está dando, que yo en un momento dije, o se va para presencialidad o lo saco, ¿sí? ¿Por qué? Porque era el desgaste que yo veía en él a causa de la tablet. Yo no soy anti-tablet, pero a raíz de eso, yo dije, a este hombre le tengo que quitar la tablet. Y exactamente hace un mes, yo dije, mi amor, ya tú estás en presencialidad, ya tú no necesitas la tablet, no necesitas acceder a nadie, tú ya te ves con tus amigos. Y si tienes que verte con tus amigos, aquí nos reunimos con los amigos que sabemos que nos cuidamos y no, entre todos. Y ya, y si no juegas con tus juguetes, no necesitas la tablet. Porque literal, como se lo digo yo a los terapeutas, yo siento que él se pone radioactivo por cada 10 15 minutos de acceso a una pantalla. Y es bien. algo como que... Pero tenés que diferenciar el contenido de esas pantallas, ¿vale? Y eso es importante para aclarar. O sea, que las clases sean virtuales no repercute en el desarrollo de su cerebro. Lo que pasa es que aburre enormemente, no es entretenido para el cerebro, los niños no aprenden de manera virtual, las profesoras literalmente tomaron lo que estaban haciendo presencial y lo pasaron a virtual y es obsoleto. Entonces, pero no hace mal, lo que es aburrido y no aprenden. Entonces esos niños van a tener un déficit, digamos, en ese aprendizaje. Punto y aparte. Entonces, hablemos de las pantallas por ocio, como por ejemplo ver una película, ver una serie. Esas pantallas tienen como un tiempito, ¿verdad? Un tiempito de atención. O sea, un niño no puede ver 3 películas, 4 películas seguidas. En algún momento se aburre, se empiezan a estirar, ya empiezan a perder su atención. No están concentrados. Algo externo está llamando su atención y la verdad es que los documentales hasta ya resultan aburridos. ¿A dónde radica el problema? En redes sociales y en videojuegos. Estamos viendo a niños en menor edad que todavía no deberían de tener acceso a redes sociales y las tienen. Y en todas redes sociales hablamos de Instagram, hablamos de TikTok, hablamos de este tipo de redes sociales donde hoy ya se sabe que repercute en el desarrollo de toda su salud mental, ¿verdad? O sea, vemos a niñas con aumento de anorexia por esto, vemos niños con depresión, con ansiedad, vemos aumento de suicidio, vemos un montón de cosas. Pero por otro lado, los videojuegos. Si queremos hablar de niños con déficit de atención, ya desde el principio hablamos con niños que tal vez su autoestima no sea la más fuerte, porque desde muy chiquitito me vengo comparando con el de a la par. El de a la par aprende rápido, el de a la par, qué sé yo, se ganó el cuadro de honor, ahí alguien habló de un cuadro de honor, y yo no, yo tengo que hacer mucho más para lograr esto. Entonces mi autoestima está afectada. Y llego a Instagram y llego a TikTok y veo al niño que tiene 10 años, que tiene 2.000 seguidores, pues 2 millones de seguidores, porque hace videos chivísimos, pero y después sale haciendo tal y tal cosa. Entonces yo soy más influenciable, soy más vulnerable a comer eso que me venden las redes sociales, porque mi cerebro produce más dopamina. Dopamina es un neurotransmisor que nos hace sentir bien. Cuando veo Ajá. eso, como que me emociono. Entonces, si de pronto yo subo una foto y tengo un montón de likes, tengo un montón de comentarios, eso es dopamina, 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 y a un cerebro en desarrollo con 3 años, que estamos en retraso, que además está más sensible en su autoestima, atrapa mejor, ¿verdad? Es una presa más rica, más caliente. Si hablamos de los videojuegos, es punto y aparte. ¿Por qué es punto y aparte? Porque ya sabemos que generan adicción. Ya para enero del 2022, en la academia, en el diagnóstico estadístico de enfermedades mentales, que es un libro grueso que se utiliza en muchos países para hacer diagnósticos, ya entra la adicción a los videojuegos, porque ya sabemos que genera adicción química, o sea,
químicamente en nuestro cerebro se produce esa adicción, pero además conductual, o sea, yo quiero, me hace bien. Nosotros Ujú. adultos, por ejemplo, cuando tenemos un ting del teléfono, sea un WhatsApp, sea un like, sea Sí, un sí. mail, sea lo que sea, Me se pica la mano. producen shots de dopamina, se producen en nuestro cerebro y nos gusta, lo disfrutamos, nos hace sentir bien. En un cerebro ya viejo, digo yo, ya maduro, ya más bien que Sí. vamos envejeciendo. En un cerebro en desarrollo lo que estoy haciendo es activando este sistema dopaminérgico, que es como un círculo que se retroalimenta y cada vez quiere más, necesita más para sentirse mejor. Entonces los videojuegos son sumamente adictivos, los niños con déficit de atención y hay otros niños que tienen cierto tipo de personalidad son más sensibles a caer en esta Ujú. adicción y la adicción de una u otra forma hacen que después la vida y los estímulos de la Se vida siente vacío. sean sumamente aburridos. O sea, no hay, Ujú. yo no puedo hablar con 28 amigos al mismo tiempo, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en lo que sea lo puedo, pero en uno a uno no se puede. Yo no recibo, o sea, no es tan rica la vida. Entonces, afecta el desarrollo del sistema reticular ascendente, que es una zona del cerebro que nos ayuda a poner objetivos en nuestra vida e irlos logrando. Afecta el desarrollo del prefrontal, que tiene que ver con flexibilizar mi conducta, anticipar, que tiene que ver con regular mis emociones, afecta las vías dopaminérgicas que tiene que ver con mi sensación de bienestar, de felicidad en la vida, o sea, afecta Ajá. muchas zonas y genera adicción. Entonces, es importante informarnos sobre las pantallas. Quiero abrir un paréntesis y es algo que hablamos porque este sábado justamente tengo el último curso sobre pantallas para niños menores de 6 años, donde hablo un montón de cosas en diferencia a las distintas pantallas y si empezamos a involucrar a nuestros niños en este mundo, tenemos que Sí, saber cuáles son las pantallas que tenemos que elegir. Pero cuando ya pasamos los 6 años, si tenemos un déficit de atención y además no tenemos la información de pantallas, vamos a darlo todo porque estamos agotados. O sea, es mejor sí, que esté en un videojuego ahí a que yo esté peleando con él aquí para que juegue algo que no quiera. O es mejor si me dice que no tiene y no sabe socializar, que socialice a través del calamar, porque con el calamar yo siento que socializa y no sabemos lo que estamos haciendo. Y entonces le estamos haciendo más daño. O sea, sí. la pomada hoy, ¿verdad? Es el cáncer para mañana y no lo estamos viendo así. Así es. Así es. Karina, ¿te parece si vemos de pronto si hay algunas preguntas o no sé si tengas algún tema que quieras profundizar? Yo tenía una preguntita de algo que yo vi, bueno, y era con relación a las pantallas. Una cosa es el acceso a las pantallas y otra es que a qué contenido acceden, ¿sí? El tipo de programas infantiles, llámese películas o programas de televisión por cable o lo que sea, yo he visto y analizando, hay una serie de televisión para niños infantil que se llama Blue. Y es como el esquema que es en un solo cuadro, dos personajes, los personajes se mueven, pero el cambio de escena es, o sea, en un minuto tienen muy pocos cambios de escena, versus las películas infantiles que vemos hoy, Es comerciales. como poco yo, sí, que es lento, que Sí, hablan personajes, sí. que está el muñequito acá y el muñequito, o sea, para nosotros es lo más aburrido de este mundo que yo digo, cuando se van a mover, pero es súper lento. Entonces lo que entendí es que ese es el tipo de sí, de televisión, de muñequitos animados al que pudiéramos de pronto optar si le queremos mostrar ese tipo de televisión a los niños. Sabemos que en cualquier momento necesitamos de pronto trabajar como nos tocó trabajar en casa, pero tengo los tres niños al lado. Entonces, si vamos a permitirle que tengan acceso, hombre, que ¿A sea qué tipo? a qué tipo, Sí, justamente, bueno, por eso recomiendo fervientemente, digamos, si el tienen curso, niños menores de 6 años ese curso, porque no es tan fácil, o sea, el primero filtrar. tenés que conocer un poco características del niño, si hay algo que querés estimular o no, porque nos tenemos que acordar que el cerebro es una esponja y absorbe y aprende de todo, o sea, yo no elijo, le voy a poner esa tele y eso no va a aprender, pero aprende, y nosotros como papás tendemos a decir, aprende lo bueno, no, el cerebro aprende lo que Todo. observa, aprende todo. Entonces, también es importante ver qué edad tiene el niño, porque Ujú, muchas veces se lo damos sin que ni siquiera lo pidan. ujú. Entonces, ¿qué edad tiene el niño? ¿Qué nos gustaría estimular? ¿Qué contenidos son óptimos? ¿A qué páginas podemos acceder?
si ya estamos hablando de niños y adolescentes, a dónde priorizar, cómo facilitar una herramienta, ¿verdad? Porque es como que les damos una pistola y no les decimos cómo usarla, ¿verdad? O sea, es como que de una u Ujú. otra forma no es tan fácil. Ahora, que me digan, bueno, no sé, es un niño de 4 años y que es un contenido más lento, que uno, bueno, tal vez quiera un documental que sea un poquito más rápido así, porque al final también tiene que ser algo que el niño quiera ver, ¿verdad? Yo siempre creo Sí, que lo mejor es, o sea, el mejor estímulo para los niños es la vida misma, ¿verdad? Y si andamos buscando X contenido que sea un momento específico, de una forma específica, pero tenemos que tratar de tener suficiente información para que en el momento de tomar esa decisión no sea ni con culpa, ni tomemos una decisión, ¿verdad? Que sea mala, porque de pronto tal vez queramos enseñar algo y podemos el recurso de buscar qué podemos enseñarle más allá de otra cosa. Quería hacer correcto. énfasis, perdón, Vane, que alguien preguntó Sí, sobre el diagnóstico, y creo que eso es importante y no lo dije. sí. Antes de los 6 años, nunca se diagnostica a un niño, Ujú, nunca se medica a un niño. ujú. A partir de los 6 años, inclusive yo me gusta darles hasta los 7, Ujú. y me parece que los 7 es un periodo crítico en poda neuronal, en desarrollo del cerebro, en Sí. adquisición de ciertas habilidades, para considerar medicación en un niño a los 7 años y poner la etiqueta, si es necesario, para que en la escuela hagan las modificaciones. Que antes de eso podemos ver características, absolutamente. Antes de eso Sí. tenemos que ver una cantidad de cosas. No es solo que no pone atención, ¿verdad? Tenemos que considerar que antes de los 7 años los niños necesitan moverse mucho, aprenden a través del movimiento, tienen el desarrollo sensorial, pasan un montón de cosas, pero tal vez empezamos a ver cosas que ya los hacen que sean disfuncionales en su día a día. O sea, niños que, por ejemplo, tienen desregulaciones emocionales importantes, ¿verdad? De berrinches que no se pueden contener todos los días de manera Ujú, intensa, inflexibles en sus conductas, que los vemos que no hay ninguna actividad, ni una que le guste mucho, ni poco, ni nada. Digamos ujú. que él que no pueda estar ni atento 1 o 2 minutos, o sea, que no pueda ni leerle un cuento que le llamó demasiado la atención, que me lo trajo y que de pronto no lo puede terminar, que tal vez las Ujú. maestras nos están llamando la atención y diciéndonos como, bueno, en ciertas actividades donde los chicos pasan 5 minutos en el círculo cantando, a él le cuesta y se para, o se come la camisa, o se muerde, ¿verdad? O sea, esas Sí, señales de alarma son señales que nos van diciendo, busquemos ayuda. Y ahí vamos viendo una sí, terapeuta que lo que hace es eh, terapia en estas funciones, terapia en es funciones correcto. ejecutivas, terapia en regulación emocional, ese tipo de terapias, para que cuando lleguemos a los 7 años vayamos aprovechado todo este proceso de desarrollo cerebral tan importante para que el niño vaya haciendo un engranaje de Ujú. aprendizaje que le pueda dar herramientas a partir de los 7 años. Que a veces a los 7 ya necesita medicación, a veces, y A tal vez la ver, terapia que hicimos no fue suficiente porque tal vez es un diagnóstico, digamos, que es más fuerte, digamos, su manifestación. Y bueno, y en ese caso no es que fue un tiempo perdido, al contrario, fue un tiempo ganado sobre eso que aprendió, vamos a ir construyendo más arriba. Pero eso es importante. claro que sí. Entonces voy a revisar que, bueno, pregunta número uno que me hacen por acá. Ay, algo hice. ¿Quién diagnostica? ¿Quién hace, o sea, quién define si sí o si no? ¿Sí? Depende del país, en realidad. Digamos, en Costa Rica existen psiquiatras que Ujú, hacen este tipo de evaluación, hay neuropediatras que hacen este ujú, tipo de evaluación, hay neuropsicólogos que hacen este tipo de ujú, evaluación. ¿Qué es lo importante? No es el nombre, es que cuando ustedes lleguen a preguntar sobre esta evaluación, sepan que es una evaluación que dura mucho tiempo, porque lo que ujú. uno ve ahora es que uno llega a consulta, le hacen 3, 4 preguntitas, pasan 1 hora conversando, le dan 3 cuestionarios para que usted los llene y tal vez los llene la maestra y con eso hacen un diagnóstico. No, o sea, el niño eh, tiene que ir varias veces a sesión a hacer pruebas que Sí. son estandarizadas, donde los niños hacen como juegos, actividades, distintas cosas. Y después este profesional nos tiene que entregar un Un informe, un informe. informe Ujú. impreso donde diga, estas son las áreas fuertes, estas son las áreas débiles, por esto y esto y esto, este es el diagnóstico, estas son las recomendaciones y estas son las áreas a trabajar. Te cuento un poquito cómo fue que lo hicimos acá. Yo estoy acá en Bogotá para que también las personas que nos vean. Nosotros comenzamos con la pediatra. Digamos que la pediatra es la primera que yo le decía, ya no sé qué hacer, literal. Y ella es la que me remitió. Aquí hay un instituto que es integral y allí
lo miraba. Pediatra, psicólogo, fonoaudiólogo, neuropediatra, terapeuta, lo vieron como 6. Pasamos todo el día allá con ellos. Después nos reunimos, nos hicieron unas encuestas y después ya nos dijeron, mira, hay que trabajar esto y Claro. vamos a comenzar este plan haciendo terapia de terapia ocupacional, psicología, fonoaudiología. Y ahorita ya terminamos terapia ocupacional, ya nos dijeron, ya nos graduamos de terapia ocupacional, que yo le decía a él, yo le dije, te debes de sentir muy contento, papi, ya terminaste aquí. Me dice, ya en terapia ocupacional ya no tengo más nada que aportarle, vamos a seguir ahora con neuropediatra para seguir trabajando con herramientas de atención. Y yo, ok. O sea, ya yo dije, esto en realidad no, o sea, no es que no acabe, pero va para largo, ¿sí? Pues la crianza va para largo, o sea, tenés que verlo desde un lugar positivo. La crianza va para largo. Hace poco le estaba preguntando a mi mamá, a mí, vos ya, digamos, ya la crianza, ya, ¿verdad? Y me dice, no, gorda, si yo ahora me preocupo por vos, por mis nietos, o sea, Sí, esto es toda la vida. Entonces, lo que tenés que hacer es un enfoque positivo también para vos. Es bueno, hay ciertas cosas que yo tengo que hacer súper frontal, no va a ser para toda la vida, pero es para largo, como la crianza misma. sí, sí. Entonces, así para que sepan los que están en Colombia, más o menos lo manejamos acá en Bogotá y fue así a través de nuestra EPS y la EPS nos remitió a un instituto que se dedica a eso. Lo vieron un grupo interdisciplinario y con ellos es que estamos caminando y hay avances. Yo he visto este hombre. También es que el cerebro o los niños a veces despegan. O sea, y lo vi en pandemia, lo vi en cuarentena, que Manuel de pronto comenzó con un estilo de letra que escribía así y ahora la letra es espectacular. Entonces yo digo, ellos fluyen, ellos llegan a un momento en que hacen chis y ya, despegan. Son momentos en los que hay picos de crecimiento neuronal y conexión neuronal. O sea, entre Fluyen. antes lo tomemos y entre antes hagamos terapia más rápido, vamos a ver esos picos de ese chispazo, ¿verdad? Es correcto, entonces eso nos ha alentado mucho y él se siente también, su autoestima ha crecido porque él se sentía un poquito, es que yo soy malo, ¿sí? Eso que tú decías de la autoestima es importante. Entonces, por ejemplo, preguntan, me perdí en la pregunta, perdón, hola, ay, ¿qué pasó? Dime, aquí estoy yo. Pero no sé qué sale video en pausa, volviendo a conectar, no sé qué fue lo que hice. Bueno, pero ahí se te ve y se te escucha. Sí, Sí. dice eliminar, no, me sale que volviendo a conectar. Caramba, ¿qué hago ahora? Pero ahí te ves, se te ve y se te escucha. Pues si quieres, tú puedes ver las preguntas, pero yo sí no veo a nadie. No hay preguntas, o sea, vi a Qué alguien que raro. preguntaba quién diagnostica, dice de 3 a 5 años, ¿qué especialista llevar si mi hijo muestra problemas de conducta? ¿Cuáles serían los problemas de conducta, verdad? Agresivo, desafiante, Ujú, de regulación emocional, berrinches, o sea, que todo eso muchas veces uno acude o a un psicólogo infantil o en ujú. caso de ser necesario puedes acudir a una evaluación neuropsicológica para ver si estos problemas de conducta vienen de una respuesta sensorial o vienen de una situación familiar o vienen de algo propio de la edad, ¿verdad? O sea, a los 2 años los niños tienen tal vez unas respuestas conductuales más fuertes que otros, pero normalmente, digamos, uno va acompañando este proceso de manera que cuando lleguemos a los 7 años ya tengamos toda una trayectoria trabajada, porque no podemos llegar a ese momento, o sea, ya tenemos señales de alarma antes y esas señales de Correcto, alarma las tenemos que atender. correcto. Eh, caramba, no sé qué pasó. Yo Ahí ahí estaba viendo se te dio vuelta sí, la la cámara. cámara. Ya, Sí. ahora sí. Ahí alcancé a ver que era una de las preguntas que te hacía al principio. Preguntaron que cuál es el tiempo de atención por edad. Lo dijimos al principio que en realidad no hay un tiempo que hemos escuchado que son 5 minutos por edad cumplida, pero que en realidad no.
No hay un O sea, lo parámetro. que me gustaría entender es, o sea, lo que me gustaría dejar claro es que los cerebros no son robots, que no podemos hablar de tiempos estandarizados, que depende de la genética, la epigenética y las características propias de este niño. Sin embargo, ya hay una media, digamos, que uno va viendo, digamos, en los chicos. Por ejemplo, de 1 a 2 años, ves a un niño jugando con un objeto, qué sé yo, 5 o 7 minutos, lo ves jugando, lo ves que se entretiene con eso, pero de 1 a 2 años hablar de un déficit de atención es irracional, ¿verdad? Porque estamos hablando de un montón de características, de flexibilidad de su conducta, de control emocional, de regulación, de planificar, organizar, anticipar, todos que son funciones que hacen un desarrollo largo hasta los 25 o 30 años. Entonces, si yo me pongo a decir, a los 3 años tienen que estar atentos 10 minutos, por ejemplo, que es algo que uno lee, que es algo frecuente que dicen y que es algo que uno espera, entonces ¿a dónde están las otras variables? ¿Dónde está cómo durmió ese niño? ¿Dónde está qué desayuno ese niño para llegar a esa aula? ¿Dónde está la motivación intrínseca de ese niño? ¿Qué está hablando la docente? ¿Es interesante? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Si está en el kinder o Sí. no? ¿Cómo está la parte emocional? Un niño estresado, un niño ansioso, un niño que esté pasando por una situación no va a poner atención. Entonces, no podemos hablar de números cerrados cuando estamos hablando de niños en desarrollo. Lo que sí podemos hablar es que si antes de los 6 años tenemos señales de alerta porque la docente nos dice, bueno, estamos haciendo actividades de 5 o 10 minutos y él desde el primer minuto sale corriendo. Estamos viendo que en la casa tiene dificultad en flexibilizar su conducta, en regular sus emociones, ¿verdad? Tiene berrinches, desbordes emocionales que nos cuesta mucho canalizar. Vemos también que, digamos, no existe, no hay actividad en la que le guste estar, en la que le guste concentrarse. Si nosotros vemos que siempre se está moviendo, que parece estar angustiado, que parece estar ansioso o que parece que siempre anda perdido y a veces le hablamos y no nos responde. O sea, si vemos algunas conductas, siempre es importante consultar antes de los 6 años, porque de esa forma, digamos, vamos a hablar de que hay un montón de cosas que pasan a lo largo del día que hacen que no se adapte correctamente al desarrollo y a las respuestas del día a día. Pero si nos basamos solo en tiempos determinados por edad, ya desde el principio vamos a entrar diciendo información incorrecta, ¿verdad? Porque si bien estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo que se está estudiando, que todavía hay muchísima evidencia que habla que es genética, pero ninguna nos viene a decir, bueno, esto es lo que pasa en el cerebro, ya sabemos que hay un retraso en el desarrollo, pero específicamente en cuáles áreas, de qué forma la materia gris y la materia, ¿verdad? No sabemos tantas cosas, entonces es absurdo también hablar de lo que se espera para otras edades cuando hay un montón de variables que no se están considerando. Perfecto. Cari, yo no sé qué pasó acá que hundí, no logro ver nada y no quiero tocar nada para que no se pierda. No sé si pueda seguir viendo qué otras preguntas tienen, porque me da miedo tocar algo y ver si Verás que cae. no hay muchas, dice, si hay un diagnóstico por el psiquiatra infantil para un niño de 9 años y enviaron medicación, es adecuado. Repito, las personas que se encargan o las únicas personas que pueden que pueden dar medicación o que pueden recetar medicación son psiquiatras o neuropediatras o personas, digamos, que estén autorizadas para eso. Para recomendar una medicación tiene que haber una evaluación y es una evaluación exhaustiva, no es una evaluación de un día con ciertos cuestionarios, es una evaluación exhaustiva donde el niño se evalúan todas sus funciones cognitivas y se vea cómo está su desarrollo. Después de esto, si recomiendan medicación, perfecto, pero entender que no es la única solución. El niño necesita terapia y necesita terapia para adquirir esas habilidades que no ha tenido. Y después de esto, el niño necesita cambios en ciertos hábitos de la casa. O sea, la medicación no es la única solución. En casa, nosotros como padres nos tenemos que asegurar de lo que está comiendo, de cuánto está durmiendo, de la actividad física que está haciendo, el uso y la gestión correcta de las pantallas, de cómo está la parte de autoestima, de verdad, del vínculo familiar. O sea, hay muchas otras variables en casa que hacemos. Medicación no es la última solución, pero es recomendable si estamos ante una situación donde andamos buscando, porque tal vez no vemos resultados solo con terapias. Yo vi una pregunta válido, o sea, no es un solo aspecto, es todo. Había Exactamente. una pregunta que se alcancé a leer y preguntaban qué tipo de actividad física. Y ahí, la que le gusta al niño, ¿no? Para empezar. Eh, Primero, pero además lo que se recomienda según la Academia Americana de Pediatría, ya a los 6 años se habla de 60 minutos de actividad vigorosa. Vigorosa, digo yo, es que se les pongan los cachetitos rojos y que el niño haga deporte. Actividad vigorosa no es un videojuego en el que el niño esté bailando, ni tampoco es salir a caminar, es correr, escalar, andar en bicicleta, jugar básquet, nadar, lo que sea que al niño le guste, que sea actividad vigorosa.
Correcto. Entonces, en ese caso, es un poco comprender un poco qué le gusta a nuestro hijo para llegar a que él comprenda la importancia de hacer actividad física para la oxigenación de su cerebro, para el desarrollo del prefrontal y así de esa forma llegamos a un acuerdo familiar. Es correcto. Ya no recuerdo qué otra pregunta, pero si tú me dices que no ves más, que Mira, si que va a están quedar grabado, preguntando sí. omega 3 y vitaminas para niños de preescolar. Yo no recomiendo ningún suplemento. Yo creo que la alimentación es la gasolina directa que utiliza nuestro cerebro, es la forma adecuada que llega a la microbiota intestinal para que tenga una relación directa con nuestro cerebro y por ende nuestra conducta, pensamientos y sentimientos. Sin embargo, si vivimos en un país donde de pronto es difícil acceder al omega 3 de fuente animal porque es muy costoso, hay doctores que son más médicos funcionales donde lo recomiendan de alguna manera. O si, por ejemplo, el magnesio que tiene tanta evidencia científica, no sabemos muy bien por dónde ir. Hay niños donde de pronto con ciertas patologías se viene recomendando y vienen teniendo una respuesta muy amplia, principalmente en trastornos mentales. Entonces, primero la alimentación es la prioridad de lo que tenemos que modificar en casa y si no tenemos suficientes recursos o si de pronto en el país donde vivimos no hay o si de pronto, qué sé yo, en la casa no se puede por la razón que sea, buscar suplementos. Perfecto, perfecto. Yo creo que hemos abarcado mucho. Me encantó. Eh, Agradecerte por tu tiempo, Karina. ¿Estás viendo para ver si hay más preguntas? Sí, ¿Alcanzas a estoy ver? viendo una que me hizo gracia, que están preguntando por la emulsión de Scott. La emulsión de Ah, Scott la venden en ¿tú algunos la países. conoces? ¿En Colombia la venden? Sí, claro, eso de mi época. Bueno, Eso, de la de mi mamá también, pero yo, para los que no saben, es como aceite de hígado de aceite de bacalao. bacalao. Exacto, Ujú, tiene como un sabor a naranja y hay otros a fresa y la están vendiendo en sí, diferentes lugares y efectivamente es una fuente de omega 3 importante. Muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica el salmón es caro, el omega sí. 3 de fuente de animales, salmón, pero el salmón salvaje, atún, caballa, areque, y algunos son difíciles de conseguir y otros son costosos. Y entonces en ese caso, yo siempre les digo, bueno, busquen, ¿verdad? Emulsión de Scott, que es una opción que tiene omega 3, pregúntele al pediatra en caso de que su hijo no coma, pero claro, hacerle un chiquito tomar emulsión de Scott, antes a mi mamá lo obligaban. Pero Claro. ahora, yo no sé si podemos obligar a un niño, no me parece adecuado obligar a un chico a tomar eso, pues a un pescado fuerte con sabor a Sí, naranja. Hay niños que el les concentrado. gusta, pero bueno, preguntarle al pediatra nunca está de más. No está de más, así es. Pues comparado con el sabor del salmón, que sí tiende a ser un poquito fuerte, pero se acostumbra. Yo creo que sí, y creo, por ejemplo, en mi casa el salmón nos encanta el salmón, y las aceitunas, digamos, o sea, he ido Sí. educando el paladar para conseguir esas fuentes de omega 3 y el salmón bien condimentado no sabe tanto a No, salmón. no, no. Entonces, de Ujú. pronto es mejor eso que emulsión Scott. En mi casa hay emulsión Scott y yo creo Mamá, que, bueno, se van de la casa. Pero entonces, por eso digo, hay que probar primero, siempre primero probar con alimentación. Si en casa tenemos un niño que es un poco piqui o si tenemos otras ujú, características que no hacen que sean fáciles o es difícil de acceder en el país en el que estamos, o por ejemplo, hay países, por ejemplo, me parece que en Chile, que el salmón es de criadero y no tiene una buena ujú. fuente de omega 3, entonces en este caso Ahí buscamos sí va a otras tener efecto. opciones. Así es verdad, así es verdad. Yo tenía una pregunta que el otro día vi que existe una especie de dieta libre de gluten que ayuda a mejorar la atención. Claro, ¿eso qué implica? Que yo a mi hijo no le vuelvo a dar nada de harina, por así decirlo, porque casi todo tiene gluten, ¿sí? Que en el colegio lo que le preparan de almuerzo no le den nada. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces yo le tengo que hacer el almuerzo acá, se lo mando y etcétera. Pero yo dije, vamos, yo le quiero preguntar primero a Karina y después vemos. Mira, hay muchísima investigación. Yo digo que es como el cuento del huevo y la gallina, porque hay mucha investigación que dicen que eh, las vacunas, por ejemplo, las vacunas X vacunas, generan inflamación de cuerpo y por ende del intestino, y que esto genera niños con trastorno del espectro autista. Ah, Entonces, pero por otro lado se ve que el niño de trastorno del espectro autista ya tiene inflamación y entonces que la vacuna lo que único que hizo fue, digamos, manifestar esa inflamación. Hay mucha investigación en este hilo, en todo, digamos, en niños que tienen déficit de atención, que
su atención es consecuencia de una inflamación de la microbiota intestinal, del intestino, y que entonces al eliminar el gluten, porque tal vez son alérgicos, al eliminar el gluten, su atención mejora. Pero también en esa línea de investigación hablan, por ejemplo, de la hipótesis higiénica, donde dice que ya los niños ya no juegan con la tierra, ya no están expuestos a los microorganismos y entonces por eso su microbiota intestinal está alterada, se inflama y por eso tienen problemas de atención. Entonces, si te das cuenta, es como el cuento del huevo y la gallina, uno no sabe qué Sí. va primero. Lo que sí te puedo decir es que a nivel general la población tiene una inflamación de intestino y de microbiota intestinal por los malos alimentos que consumimos, por el exceso de ultraprocesados, por el exceso de azúcares, por la contaminación ambiental, por la carencia de juego al exterior, por todo, inclusive ahora que venimos de 2 años de pandemia donde los niños se esterilizan todos los días, que ¿verdad? Que el alcohol, que no, los niños no se exponen a las bacterias. Esto está súper preocupante porque dentro de 2 años esos niños que no se expusieron a los microorganismos propios de la vida van a ser niños con aumento de alergias, ¿verdad? Y con aumento de otras cosas que vamos a ver. Entonces, lo que sí sabemos es que todos estamos de una u otra forma inflamados, ¿verdad? Unos más, otros menos, y es la verdad. Y pues, el cortisol genera inflamación, y quién no tiene cortisol de tanto estrés, ¿verdad? Después de 2 años. Entonces, hay una inflamación intestinal, la microbiota está alterada, no es una microbiota positiva, y esto repercute en nuestra conducta, pensamientos y sentimientos, y por ende conducta implica atención. Entonces, sí se ha visto niños que eliminan ciertos alimentos con déficit de atención y que tienen mejoría, pero no es que porque tienen déficit de atención deben de eliminar los alimentos para tener mejoría, no es así. Hay que ver las características del niño, si era alérgico o no, si tal vez antes de diagnosticarle déficit de atención ya venía así. Lo que sí les puedo decir es que hay que modificar la alimentación que tenemos en el hogar. Todos tenemos que aprender a leer etiquetas, tenemos que aprender a priorizar, porque hace unos segunditos alguien comentó que la emulsión de Scott tiene sacarosa. Claro, todo tiene sacarosa. O sea, yo lo que les digo a los papás es, elijan esas batallas, porque desde el pan integral que yo compro integral tiene sacarosa, hasta la mantequilla de almendra que les trato de dar tiene sacarosa. O sea, el ketchup que le damos a los chiquitos con tanta naturalidad, todos los enlatados de tomate, o sea, todo tiene azúcar. Entonces, no podemos eliminarla, porque lastimosamente la industria alimenticia se impuso y se impuso muy fuerte, y nosotros vamos al mercado y compramos lo que podemos económicamente y también lo que nos gusta. Entonces, tenemos que elegir esas batallas para que nuestra alimentación o lo que le damos a nuestros niños tenga la menor cantidad de inflamatorios posibles, porque eso va a repercutir en su atención. Pero si ya le hemos hecho evaluación y sé que mi hijo es alérgico al gluten y que tiene una permeabilidad intestinal y que si yo elimino el gluten va a mejorar no solo su atención y otras cosas, buenísimo, eliminen el gluten. Así es, perfecto. Yo creo que mis dudas ya las tengo solucionadas. Creo que abarcamos la mayoría de las preguntas que yo alcancé a leer. Una de las que más decían es si el live va a quedar grabado. Sí, voy a darle acá y espero que quede grabado después de lo que me pasó acá, que no sé qué fue lo que pasó, que hundí. Agradecerte, Karina, de verdad. Me siento honrada por tenerte aquí en mi comunidad. Espero que no sea ni la primera ni la última vez. Te voy a volver a invitar. 2022 me gustaría tenerte nuevamente por acá. Y si tú consideras algún tema que quieras contar, bienvenida eres. Bienvenida también a tu comunidad que nos está viendo también. Que nos conozcan, que conozcan Just Imagine, que conozcan nuestros productos. Fabricamos libros en tela que buscan y que nacieron básicamente por eso. Cuando mi hijo tenía 3 añitos, que me decían, su niño no presta atención, su niño, claro, en ese momento nosotros habíamos cometido el error de entretener a Manuel con videos, pero bueno, nos dimos cuenta de que no le ayudaban y que al contrario eran contraproducentes. Y en la búsqueda de ese tipo de herramientas, yo dije, tengo que buscar algo que lo entretenga o que lo ayude a estarse un poquito más atento. Y ahí fue cuando encontré los Quiet Books y por eso fue que comenzamos a fabricarlos y todavía tengo el que le fabriqué a él. Y comencé a regalarlos y aquí estamos. En este momento ya estamos en Amazon, nos pueden encontrar. Y no, agradecerte a ti, de verdad, de verdad, de verdad que para mí es un orgullo, era algo que yo quería hacer y te venía escribiendo, creo que desde hace un año, te quería tener aquí.
no para mí, sino para las chicas que nos están viendo, las mamás, y, o sea, es una inquietud y es una duda que sé que en algún momento de la vida las mamás se hacen. Mi hijo no atiende, mi hijo se lo olvida, mi hijo comienza a hacer algo y no lo termina, ¿sí? Entonces son cosas, está el tema de la atención, creo que es un dolor de cabeza, por llamarlo así, o una preocupación que está latente en este momento. Y siento, y conversándolo con amigas, en pandemia creció, ¿sí? O sea, como la alerta. No, Entonces yo dije, tengo que hablar de ese tema, o sea, importante, o sea, lo tengo en mi vida y yo digo, no, tenemos que contar, tenemos que hablar para que también las personas también conozcan de que existe, porque hoy le dicen amigos de mi esposo que hoy le dicen, no, un niño con déficit es así, así, así. Ah, entonces cuando yo estaba en el colegio también era así. O sea, que han encontrado adultos y dicen, ah, ve, yo tengo déficit de atención también, ¿sí? O sea, no era que eran malosos, era que tenían problemas de poner concentración, ¿sí? Entonces, no, yo feliz, bienvenida, las veces que quieras. Gracias a vos, más bien gracias a vos, Vanessa, por la invitación y sobre todo es la primera vez que hago un vivo sobre este tema, sos la primera que me ¿De invitas a verdad? hablar de este tema que es tan importante, que yo creo que agobia a tantos hogares. Así que gracias por permitirme llegar a todos estos hogares y esperar que lleven todos herramientas para que, pues bueno, para que la crianza tenga un poco menos, ¿verdad? Ya sabemos que es difícil, así que ablandarlo un poquito más. Es compleja y la conclusión mía en todo este tema es el tema de la expectativa. Cuando uno ya sabe a qué atenerse y uno dice, bueno, está bien, ya sé que a esta criatura no le puedo exigir que si le digo la instrucción una vez, la va a hacer enseguida. Ah, no, tengo que repetírsela, tengo que inventarme. Si tú ves mi apartamento parece un salón escolar con letreros, la luz, baja el inodoro, la rutina de la mañana para salir a tiempo, que eso es un logro que yo dije, tiene que llegar el momento en que yo no tenga que estarle diciendo, báñate, cámbiate, ahora vístete, porque él decía, ¿y ahora qué me toca hacer? Yo no, acá está tu rutina dibujada, acá tienes la hora en la que tienes que hacerlo. Entonces, claro, él ahora se siente grande, se siente empoderado, ya sabe que los papás no tienen que estar ahí siempre, pero bueno, y es un proceso, y fue un proceso desde julio, ¿sí? Pero ya nosotros prácticamente estamos relajados en las mañanas y sabemos que él ya sabe y cumple su rutina y nunca nos ha dejado la ruta, que es lo importante. Entonces, es armarse de paciencia, herramientas, probar. Esto no funciona, probemos con esto, hagamos así, hablemos con colegio, hablemos con médicos, pedir ayuda. Yo no he encontrado aquí en Colombia una red de mamás o de apoyo por el estilo, pero bueno, tengo mi colegio, tengo los médicos, tengo a mi esposo y con eso vamos. Entonces, y bueno, las chicas que de pronto nos están viendo, si tienen dudas, preguntas luego del live, bienvenidas son para ayudarles también, porque para eso son estos espacios. Así Entonces, es. vale, Cari, Bueno, muchísimas gracias. gracias a vos y gracias a todos los que se conectaron. Vale, Buenas que noches. descanses. Igual. Saludos por Chao, ahí. chao.